¿Y qué pasa? Ocurre una deflexión porque esto yo lo eliminé, ¿ya? Entonces se flecta hacia abajo y a esta deflexión le vamos a llamar delta CO. ¿Qué significa delta CO? Significa deflexión en el punto C debido a la carga origen o la carga externa 32K. Esto es lo que nosotros determinamos aquí, el delta CO. Luego, como fíjense bien, eso que yo estoy diciendo es hipotético, es hipotético porque es imposible que yo quite ese apoyo, pero hipotéticamente yo estoy eliminando ese apoyo. Pero para que este proyecto pueda hacerse realidad, entonces yo necesito colocar una fuerza contraria a la fuerza que yo eliminé. Es decir, entonces en ese mismo punto coloco una fuerza P igual 1 en sentido contrario, que me va a, ¿qué? A contrarrestar esta deflexión que realmente no ocurre, porque aquí hay un apoyo. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿me están siguiendo? Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay pregunta, seguimos. Entonces, eliminamos la carga C, aplicamos la carga externa, ocurre una deflexión hacia abajo en el punto donde yo eliminé la reacción CY, luego aplico una carga P igual 1, contraria a donde eliminé CY para contrarrestar esta deflexión hipotética que no ocurre, ¿ya? Esta contrarresta esta. Entonces, ya yo tendría simplemente que escribir las ecuaciones. Siempre se escriben las ecuaciones de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero en la misma línea. ¿Ya? Entonces, mi ecuación quedaría escrita de la siguiente manera. Delta, y va a depender, delta CO, ¿ya? Va a ser igual, o lo puedo poner a ser igual, o más la FCC. ¿Qué cosa es FCC? FCC, fíjense bien, es la misma deflexión producto de la carga 1, pero ¿qué significan estos subíndices? Primero, ¿dónde está el subíndice? ¿Ya? ¿Dónde estoy yo y dónde está la carga? El segundo subíndice, ¿dónde está la carga? O sea, yo estoy en C y la carga 1 está en C, por eso se llama CC. ¿Ya? Con el producto de la reacción que está en ese punto, y eso es igual a 0. Ahí yo tengo ya la ecuación adicional, la ecuación de condición que yo necesito. Es decir, aquí yo tengo mi ecuación de condición escrita, desarrollada en base a que, primero, busqué mis redundantes, segundo, eliminé ese Y, tercero, dejé que flectara en el punto donde eliminé la reacción, y cuarto, apliqué una carga contraria a la deflexión ocurrida en ese punto para que contrarrestara. Entonces, a la hora de escribir la ecuación, yo escribo la deflexión ocurrida por producto de la carga P32, ¿ya? Más, esto se le llama o se conoce como coeficiente de flexibilidad. También se le conoce como coeficiente, es una deflexión de flexibilidad. Correcto. Entonces, este coeficiente de flexibilidad, esto que está aquí, es una deflexión, pero producto de una carga unitaria. Por eso se le dice que es coeficiente de flexibilidad. Entonces, yo voy a escribir siempre mis ecuaciones de condición a lo largo de la posición de la viga. Es decir, si yo tuviera más posiciones, que lo vamos a ver ahorita, yo escribiría delta CO más FCC más la reacción en ese punto es igual a 0. De ahí yo voy a calcular la deflexión esta de la carga P por la tabla que yo les enseñé y la deflexión FCC o el coeficiente de flexibilidad también por la tabla que yo les enseñé. La única diferencia es que aquí una carga es de 32 y aquí la carga va a ser 1. Es decir, utilizar la fórmula y donde dice la carga P, colocar el 1, ¿ya? Y, bueno, ven que el signo es todo contrario al signo de la deflexión que aparece en la tabla. No sé si entendieron hasta ahí. Como sigue el libro acá está la deflexión total, es la suma de la deflexión, este es delta C, FCC, de la deflexión por la carga externa más la deflexión provocada por la carga F igual 1.
aquí se dice que F, la deflexión por la carga 1, va a ser igual a coeficiente de flexibilidad por la CY. Entonces, nosotros podemos escribir lo que yo les dije anteriormente, ¿ya? Externa, coeficiente de flexibilidad, CY igual a 0. De ahí yo despejo, espera un momento. De ahí yo despejo es CY y obtengo el valor de CY. Me da un segundito. Y me echa agua, pan. Ok, entonces estamos claritos. Ya, esto es más o menos para que entiendan que en primer lugar tenemos que buscar la redundante. Segundo, aplicar la carga externa y ver cómo se deforma la viga, principalmente en los puntos donde tomamos que había una redundante, donde nosotros escogimos que había una redundante. Luego, como aplicamos a un punto, le eliminamos la reacción y el punto se mueve, se flecta libremente, y eso es hipotéticamente, es una hipótesis, no es real. Tenemos que aplicarle en ese mismo punto una carga contraria que me contrarreste esa deflexión. Entonces, por eso es que aparece el coeficiente de flexibilidad. ¿Okay? Luego de la fórmula que sacamos escribiendo horizontalmente, obtenemos, como esto lo vamos a tener por la tabla y esto lo vamos a tener por la tabla, solamente despejamos CY y obtenemos el valor de CY. Ya obteniendo CY, a ver, obteniendo el valor de CY, ¿dónde está CY? Por acá, me pasé. Aquí. Obteniendo el valor de CY que estábamos viendo, ok, me pasé aquí de nuevo. Ajá, aquí. Obteniendo un valor de despejando de la fórmula de aquí, ¿ya? De aquí yo obtengo CY. Ya entonces yo tendría la ecuación que me estaba faltando de condición y puedo utilizar las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y sumatoria de momento, y obtengo todos los valores de las reacciones y luego puedo hacer fácilmente mi diagrama de cortante y momento flexional. En eso consiste el método de deformaciones consistentes. Es decir, que los resultados o deformaciones coherentes o consistentes, los resultados de una viga que está indeterminada, de cierto grado de indeterminación, va a estar condicionado por la ecuación de condición que nosotros seamos capaces de determinar o de calcular. Y esto es cuando es un grado de indeterminación. Si hay varios grados de indeterminación, se escribe tantas ecuaciones como tantos grados de indeterminación. Ok, aquí ustedes ven que lo que se hace es buscar en la tabla, ¿ya? La tabla que yo les mostré en la clase anterior, la anterior a esta, donde yo lo puse a calcular y obtiene la deflexión utilizando la tabla. Luego obtiene el coeficiente de flexibilidad también utilizando la tabla, ¿ya? Y a las finales, pues, los valores de estos se colocan en la ecuación esta que está aquí y uno obtiene el valor de la reacción CY, que en este caso me dio igual a 10. Aquí está, 10K. Luego aplico las ecuaciones de equilibrio a X, sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y, sumatorio de momento, y obtengo los valores de las reacciones adicionales, ¿verdad? Entonces, aquí pues coloco los valores y obtengo los resultados, ¿verdad? Los resultados de cada reacción. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? No, profe. Bueno, ese es nada más que es cuando hay un solo grado de indeterminación. Solamente hay que conocer el procedimiento, que no es tan difícil, es sencillo. Lo que uno tiene que tener, como se dice, la práctica y la picardía para escoger las posiciones de las redundantes que a mí me sean fácil, no solamente a deflectar la viga, sino también después poder calcular utilizando las tablas las deflexiones y los coeficientes de flexibilidad. ¿Ya?
Ustedes más o menos, me imagino que vieron según la guía, lo que era el método, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita yo les traje, hice más o menos uno, no lo terminé, pero no vieran, antes de pasar a lo que era el libro, un ejemplo, como acá, no sé si lo están viendo, ¿ya? Aquí es el mismo ejemplo, pero yo les consideré que tenía, en vez de 1 grado de determinación, tenía 2 grados de determinación. Pues serían 3, 4, 5, menos 3, serían 2. O sea, necesito 2 ecuaciones de condición. 2 ecuaciones de condición. Entonces, ¿qué hago? Puedo, si yo elimino BY y CY, ¿ya? Yo voy a obtener una empotrada que me es fácil de formarla, ¿ya? Entonces, así mismo lo hago. Digo que BY y CY son mis redundantes. Por tanto, yo deflecto en esta posición, sería delta B, puedo ponerle BO como dice el libro, CO como dice el libro, ¿verdad? Y en esta posición, yo tengo las 2 deflexiones bajo la carga P, ¿ya? Cuando yo eliminé o consideré que estas 2 eran mis redundantes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, no puedo colocar las cargas P igual 1 para contrarrestar estas deflexiones a la vez. Tengo primero que contrarrestar BY y después contrarrestar CY. Entonces, por eso, yo coloco primero una carga P igual 1 contraria a esta deflexión. Aparece aquí entonces el coeficiente de flexibilidad, que es una deflexión igual, pero en sentido contrario y producto a la carga P igual 1. Esta P puede ser cualquier valor porque es externa, pero esta siempre es igual a 1. Entonces, al yo aplicar esta carga, la viga se voltea hacia arriba, ¿ya? Entonces yo marco aquí, en esta, acuérdense bien, en esta posición estoy en B, la primera sigla es B, y la segunda es ¿dónde está la P igual 1? También está en B. Por eso escribo FBB. Es decir, estoy en B y la carga P igual 1 también está en B. Por eso FBB. Bien, entonces, para la otra deflexión que se genera en el punto C, producto de esta carga P igual 1, yo diría que estoy en C y se generó producto de la carga P1 que está en el punto B. ¿Ok? Es decir, estoy en C y la carga P igual 1 está en el punto B. Esas son las siglas, eso es lo que significa. Bien, entonces, ahorita no les dibujé cuando es la carga, vamos a dibujárselo, que no se lo dibujé. Cuando yo coloco aquí, en vez de la P igual 1, pero se la coloco en el punto C. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces ocurre esto hacia arriba. Se marca aquí que, y se marca aquí también, en el punto B, aquí sería la deflexión o el coeficiente de flexibilidad en el punto B, ¿ya? Producto a la carga que está en C. Fíjense, la carga C, ahí cambió. Y aquí sería F en C, producto a la carga que está en el punto C. Ahí yo tengo los dos coeficientes de flexibilidad para cuando primero la coloco P1 en el punto B, ¿ya? Porque yo dije que era B, ¿ok? Que eliminé B. Y luego dije que iba a eliminar CY, o sea que B le corresponde este esquema de coeficiente de flexibilidad y a C le corresponde este esquema que está aquí, donde P igual 1 está en el punto C. Entonces, aquí fíjense cómo vamos a resolver nosotros las ecuaciones. Bien, nosotros vamos a escribir, voy a marcar con un color, otro color, vamos a poner naranja. Todo lo que está con un amarillo, que voy a marcar ahora, corresponde a una ecuación. Quiere decir, delta BO hacia abajo, FBB hacia abajo, ¿ya? Y FBC, ¿ya? O FBC hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a borrar las ecuaciones para que vean cómo estas ecuaciones, cómo se... Un momentico. Vamos a borrar estas ecuaciones para que vean cómo se hacen las ecuaciones partiendo de lo que ya yo le estaba diciendo. ¿Ya? Ahora. Ok.
Entonces, aquí tendríamos delta BO por FBB por BY por FBC por CY. O sea, serían dos ecuaciones en las cuales van a aparecer las dos, van a aparecer las dos incógnitas. Vamos a ver cómo yo la hago. ¿Ok? Vamos a poner, vamos a usar, ¿qué color? Vamos a usar el rojo. ¿Ok? El rojo. Bien. Comenzamos. Marquéla en amarillo. La amarillo va a ser la primera ecuación, ¿verdad? Todo hacia abajo. Entonces sería delta BO, o sea que esa es la deflexión producto de la carga externa P, ¿ya? Más, le sigue ya el coeficiente de flexibilidad que está abajo, FBB, pero ¿de qué reacción está ahí o qué redundante? BY, entonces le pongo aquí BY, porque está en esa posición BY, ¿ya? Más, sigo a la otra, F hacia abajo, ¿verdad? FB, C, ¿por qué? Porque está ya en la posición cuando P igual 1 está en CY. Igual o por CY. Eso es igual a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, vamos a marcarla en otro color. Vamos a marcarla en otro colorcito. Déjame ver, azulito, celestita. ¿Okay? Sí, entonces yo tengo que marcar delta CO, FCC, CB, disculpe, y la última FCC. ¿Ya? Bien, entonces yo escribo, vamos a poner otro color porque para, vamos a poner ese mismo color. Escribo. ¿Qué viene primero? Delta CO, ¿por quién? Más, vamos a poner el signo más, viene F, la primerita, FCB, FCB ¿por quién? FCB, bien, bien, ¿dónde está? En BY, ¿verdad? FCY por BY, porque está donde P está en BY, se marca con BY. Más, viene la otra, FCC, pero P está en C, ¿verdad? Entonces sería por SCY igual 0. Y ahí tendrían ustedes su sistema de ecuaciones, las dos ecuaciones que dice aquí el grado de determinación que necesito dos ecuaciones de condición. Dos. ¿Cuáles son las dos ecuaciones de condiciones? Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Cómo se resuelve? Cada una de estas es una deflexión que si ustedes se fijan en la tablita que nosotros dimos, usted la puede calcular. Busquen la carga P, donde está ubicada A y B, las posiciones con respecto a los apoyos, y X va a ser la distancia, ¿ya? Vamos a marcar con otra, eso lo que vimos en la clase anterior, con ¿verdad? X, mi X va a ser la posición, ¿ya? Vamos a ponerle que es XBO, si le quieren poner XBO. Ustedes van a calcular en cada posición, ¿ya? Para calcular las deflexiones. Este X sería XBB, o sea, la distancia a donde está marcando la deflexión, el coeficiente de flexibilidad, esa va a ser la X. Y en la tabla aparece, puede haber una carga distribuida, una puntual, una mezcla. Si hay una mezcla de las dos, hay que trabajar primero, como yo les dije, con la carga puntual y después con la carga distribuida, ¿ya? Entonces, ese sería más bien el método. Se trata de identificar grado de indeterminación, cuántas ecuaciones necesito de condición, sería la misma cantidad de redundantes que tengo que eliminar convenientemente, luego realizar las deflexiones bajo carga externa y después bajo las cargas para contrarrestar estas deflexiones, donde yo eliminé lo que son las reacciones. Fíjense que aquí eliminé la reacción, la puse aquí,
Después las puse primero en B y después las puse en C. Pero para ambas obtengo una deflexión hacia arriba y en ambas marco la posición B y la posición C, que son las dos que yo eliminé. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Este es un ejemplo que yo quise agregarle al que estábamos viendo en el libro. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Todo el mundo está clarito. Diga. Yo creo que las dudas surgen al hacer el problema. Exacto. Pero bueno, la idea es que entiendan la esencia del método. La esencia del método es lo más importante. Usted puede utilizar cualquier redundante siempre y cuando usted pueda obtener fácilmente las deflexiones por la tabla. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, están usando el método de vida conjugada. Aquí, el método de vida conjugada es un método que ustedes dieron o sea, es el método de formaciones consistentes, pero en vez de usar la tabla, están usando el método de la vida conjugada. Vamos a ver si encontramos otro. Ok, ya aquí aquí debe haber unas, quiero mostrarles. Ese es el marco. Esta es vida conjugada. Aquí, buscarle uno que quería enseñarle antes de pasar a la presentación de ustedes. Es que me adelanté por eso, porque no se habían conectado. Entonces después lo que yo quería explicarle acá no iba a poder explicar. Ok, déjame Todavía no, estoy atrás. Ajá, aquí sí yo creo que ya empezamos. En varios grados de indeterminación. Miren, cuando hay varios, miren lo que quiero compararle. Cuando son varios grados de formación, a ver si aquí está la... Ok. En este caso, vamos a ver por acá. Miren, acá lo que aparece son 3 ecuaciones. Quiere decir que hay 3 incógnitas, ¿ya? Son 1, 2, 3, pero las 3 aparecen en las 3 ecuaciones. Son 3 incógnitas, serían 3 ecuaciones hacia abajo. Entonces serían 4 incógnitas, serían 4 ecuaciones. O sea, la cantidad incógnita es la cantidad de, ¿cómo se llama? De ecuaciones que tengo. Por ejemplo, acá tengo 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 3 son 3. Es decir, si yo soy rápida, yo digo, bueno, si yo le quito esta y esta, 3 del centro, estas 3 del centro, eso se me convierte en una viga simple apoyada en A y apoyada en E. Así que yo determino que B, C y D son mis redundantes, ¿ya? Aquí los ven, ¿ves? Entonces, al eliminar esas 3 redundantes, ¿ya? Dejo flectar la viga bajo la carga distribuida, marca lo que es la deflexión de la carga externa en B, o sea, producto de la carga origen o la carga externa. En C, producto de la carga origen o externa. Y en D, producto de la carga origen o externa. Y esta es la deflexión de la viga. Si se eliminan esas 3 redundantes, se obtiene bajo la carga externa. Luego, si recuerden que le dije, primero hay que poner la P en 1, aquí P1 primero, se coloca ahí y deflecto. Pongo la P1 aquí en B y empujo la viga hacia arriba y me deflecta, me hace esta deflexión, porque estos puntos quedan apoyados, pero yo al empujar, el eje de la viga toma esta posición. Entonces yo voy a obtener, ¿qué voy a obtener? Acuérdense que P está en B, está en el punto B. Voy a obtener la deflexión en B, producto de la carga que está en B. La deflexión en C, producto de la carga que está en B, la carga está en B. La deflexión en D, producto de la carga que está en B. Fíjense que todas del mismo diagrama terminan en B y en B, porque la carga P igual 1 está en B.
Vamos al otro. Ahora la coloco en C. P igual 1 en C. ¿Ya? En C. ¿Qué pasa cuando la coloco en C? Bien, cuando la coloco en C, se deflecta la viga de esta manera simétricamente y aquí aparece la deflexión en B producto a la carga que está en C. ¿Ve? BC. La deflexión en C producto a la carga que está en C. Y la deflexión en D producto a la carga que está en C. Quiere decir que los tres últimos son iguales. ¿Ya? Los tres últimos índices son iguales. Y por último, coloco la fuerza P igual 1 en la otra redundante, aquí, en la tercera. ¿Y qué pasa? Pues flecto hacia arriba y me queda parecida a esta que de acá a la primera, muy parecida porque son muy simétricas, son iguales. Entonces me queda, pero la deflexión como volteada, ¿no? Como aquí empuja, la mayor deflexión ocurre en B. Pero en este caso que está en D, la mayor deflexión ocurre en D. Entonces, aquí obtendría la deflexión en B producto a la carga que está en D, la deflexión en C producto a la carga que está en D, la deflexión en D producto a la carga que está en D. Entonces, a la hora de escribir las ecuaciones, pues tengo que escribir una ecuación, ¿ya? A ver si la cogí, ajá. Okay. Un momento. La ecuación. Ajá. Toda esta que está aquí, hasta ahí, hasta aquí, va a ser la primera, o sea, va a ser una ecuación. Luego esta va a ser otra ecuación. Y luego esta va a ser la última ecuación, hacia abajo. Tantas que ustedes tengan como tantas que tienen que hacer. De arriba, de esta BO más FBB, porque son tres incógnitas, ¿no? Entonces sería delta BO más FBB por BY, más FBC por CY, más FDD por DY. Va a la otra. Delta CO por FCB por BY. FCC por CY y FCD por DY. Y la otra, la última, delta BO, FDB por BY, la otra sería DC por CY y DD por DY. Disculpen. Entonces, como mostraron ahí, vamos a ver aquí arriba, donde están las tres ecuaciones. Aquí están, ¿ves? BO más FBB por BY, FBC por CY y FDB por DY. Linealmente hacia abajo, esta ecuación está escrita, es la que está escrita linealmente hacia abajo en el primer caso, la otra linealmente hacia abajo en el segundo, en la posición C. Sería la posición B, la posición B, la posición C y la posición D. ¿Ya? Pero se escriben, disculpen, linealmente hacia abajo, las tres ecuaciones. Entonces, si no tienen preguntas, más bien sería esto. Esto es un ejemplo. Creo que es más claro cuando hay más deflexiones, se ve más claro el método, se ve más consistente el método. Y no sé si tienen preguntas, con gusto les respondo. ¿No hay preguntas? Ok, entonces, esa era ya la presentación de lo que es el método, en qué consiste este método, y pues ahora podemos pasar para recordar, y va a ser muy, muy interesante, que ahora ustedes me hablen de las ecuaciones que usaron para el laboratorio, que precisamente son estas tablas las que tenemos que utilizar para calcular para calcular cada una de estas deflexiones, ¿ya? Para calcular, por ejemplo,
delta BO, ¿cómo la calcularíamos? Pues buscamos la tabla donde está la viga simple apoyada. Es que cómica que salió, sabía. Bueno, con lo que son su longitud, y aparece en la tabla, la X la coloco donde está BO, o sea que ahí veo la distancia que hay a BO, ese es mi X, ¿ya? Puedo poner que es XBO, que es la distancia, y en ese punto yo calcularía la deflexión que corresponde a este valor que está aquí. Y así sucesivamente. Después me muevo aquí y obtengo esta. Después me muevo más adelante y obtengo esta deflexión de aquí. Pero por la tabla, los valores que me da calculando en la tabla. Lo mismo aquí. Lo único que aquí, acá yo sé Q con su valor. Aquí voy a buscar en la tabla, pero el valor de mi fuerza P es 1, ¿ya? La fuerza P aquí en este caso es 1. O sea que tengo que ubicar donde dice P igual 1. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver lo que ustedes tenían que presentar. Voy a dejar de compartir. Si no tienen preguntas, pues dejo de compartir para que ustedes hagan la presentación de lo que tienen, pues, primeramente de lo que es el laboratorio, y luego pues vemos qué tal le fue con la otra guía de trabajo autónomo de formaciones coherentes, que fue lo que yo le estaba comentando ahora. Ok, grupo 1, por favor. ¿Están completos o todavía falta, Isabela? No, profe, solo estoy yo. Y el grupo, pero te enviaron ¿no te enviaron nada? De la 1 logré conseguir el Excel. Ajá. Y de la 2 solamente tengo las 3 primeras, la primera parte de la guía Autónoma 2. Bueno, necesito que presente por lo menos lo que no sé qué se van a hacer. Solamente hay una que se justificó, que fue Aimé. El resto no sé, porque sabían que hoy teníamos que hacer presentación. Hoy había presentaciones y estábamos atrasados producto a lo que me pasó la clase pasada, pero hoy teníamos que trabajar un poquito más, ¿ya? Entonces, bueno, presenta lo que tiene. El grupo 2 sí está listo. Profe, bueno, sí, yo tengo lo que vendría siendo las tablas en Excel y también tengo todo lo de lo de la última tarea, pues, la presentación de la última tarea. Creo que solamente falta un integrante de nuestro grupo. Ok, entonces, Isabela, yo creo que de tu grupo no van a venir más. Yo sé que tú tienes y te evalúa a ti. Ya el resto verá qué hace. Voy. Profe, me avisa si pueden ver el Excel. Todavía no. Ya, ahora sí. Ya. Ok, bueno. Creo que igualmente falta una parte, pero esto fue lo que logré conseguir que habíamos enviado como al grupo. Aquí lo primero que hicimos fue, un segundo, aquí, fue pasar a kilonewtons por metros cuadrados, lo que sería la E y la I, que eso es lo que íbamos a utilizar para las fórmulas. Entonces, aquí tenemos las tablas en Excel. Para lo que fue la rotación de la carga distribuida, solamente se hizo una ecuación que era la ecuación de deflexión y la ecuación de rotación. Y la carga puntual es de diferente, o sea, la carga puntual se hizo otras dos ecuaciones que también eran totalmente diferentes,
¿Por qué? Porque desde 0 a 1, de aquí de 0 a 1, porque en 4 es donde está la carga puntual. Entonces, de 0 a 1 solamente se utilizó una fórmula para la deflexión y una fórmula para la rotación, y de 4 a 7 igualmente también se utilizó otra fórmula porque ya es la carga puntual. Entonces, eso depende también del diagrama del momento, que es constante antes de la carga y luego es nulo, o sea, es constante hasta 4 y luego es nulo. Entonces ya al final, el total, o sea, de la suma de los dos, daba la suma de la superposición, lo que nos dio que no cumple con la deflexión máxima, porque la deflexión máxima en X es de 7 y la suma de los dos fue de menos 0.06, o sea, no llegó. Y aquí tenemos, ok, en la guía autónoma 2, tenemos quién fue el precursor del método. El método es el que ya acaba de explicar la profesora, el de deformaciones coherentes. Fue James Clerk Maxwell, que fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Fue él quien presentó el método de las deformaciones coherentes y la ley de las deflexiones y los círculos de Moore del esfuerzo y la deformación unitaria. ¿A qué se le conoce como estructura primaria? Una estructura primaria es aquella que resulta de eliminar algunas restricciones de una estructura hiperestática hasta ser isostática. Esto se hace para aplicar algunos métodos de cálculo de estructuras hiperestáticas que aplican superposiciones en efectos. O sea, es decir, que una estructura indeterminada se eliminan suficientes restricciones para volverla estáticamente determinada. Dicha estructura determinada, la cual debe ser estable, a lo que se le llama estructura primaria. ¿Qué se conoce como restricciones redundantes? Se conoce como redundancia cuando una restricción no afecta a la región de las soluciones factibles. Dicho de otro modo, alguna restricción resulta innecesaria dado que existe otra restricción más limitativa. Ya, eso sería toda la información que tengo, profesora. Creo que está en silencio, profe. Ok, disculpe. No se me había apagado el micrófono. Ok, yo lo que quiero saber en su presentación de Excel que hiciste, pues, Isabela, ¿con qué ustedes compararon? Si me lo muevas a mostrar, me hace la presentación de nuevo. Ustedes tuvieron un valor en la tabla y ese fue que compararon con la deflexión límite, ¿verdad? Entiendo. Sí, es que creo que falta una parte del Excel, pero solamente logré conseguir la de las tablas. Ok. Ya sí, como Alanis tiene una emergencia familiar, entonces no logré tener toda la información. Yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes todos participaron en la resolución? Sí, éramos 3. Éramos Ariela, Alanis y yo. Okay. Nosotros incluso nos reunimos ese día en el grupo que tenemos aquí en Team. Ah, está bien. Entonces, bueno, hay que completar lo que falta, ¿ya? Sí. Para que tengan la nota total. Okay. Y lo que falta también de la guía autónoma. Sí, ¿Ya? yo me pongo de acuerdo con mis compañeras. Ya para la próxima clase, yo les voy a estar dando ya el proyecto para que vayan. Este método, cada vez que demos un método, se va a trabajar en el proyecto para que puedan hacer preguntas. Y ya próximamente tenemos el primer examen. Viene la parte teórica de la parte de diseño que ustedes, es como un formulario que voy a hacerle, un formulario donde automáticamente la respuesta la van a tener rápido. Y la parte práctica, que va a ser resolver un problema por el método de formaciones coherentes. Pero si ya ustedes pueden aplicar esta semana el método al proyecto, si hacen el proyecto, ustedes automáticamente están pasando el examen, porque el examen tiene menos cantidad de incógnitas que el mismo proyecto. El proyecto tiene un poquito más de incógnita. ¿Ya?
Es decir, y lo que les recomiendo también que en el proyecto utilicen el Excel para la aplicación de las fórmulas, ¿ya? En el proyecto deben, cuando cambien de X1, X2, X2, ustedes apliquen la fórmula y van dando, van haciendo la programación en Excel de la fórmula para obtener toda lo que son las deflexiones y los coeficientes de flexibilidad. Pero sí se los voy a tratar de dar este fin de semana ya para que lo vayan viendo. ¿Ok? Terminamos con el método de formaciones coherentes. Ustedes terminan con la aplicación del primer método en el proyecto. Comenzamos el segundo método y entonces terminamos el segundo método, ustedes lo aplican en su proyecto. Y así, cuando terminemos el último método, ustedes lo tienen aplicado los 3 métodos a su proyecto. Es lo mejor y es lo más factible para ustedes. Bien, entonces el grupo 2, la presentación que tiene, por favor. Ya voy, profe, ya estoy compartiendo. ¿Ya se logra ver? Sí. Ok. Bueno, Sí, aquí sí se está ve. el problema. Aquí están los datos, pues lo que hicimos fue que cambiamos los valores de la E y también de la I para pasarlos a metros y aquí lo después aquí vemos la tabla, todos están, utilizamos la fórmula de las pendientes y las deformaciones para los en P, en Q y también la sumatoria de las dos que vendría siendo la total y todas están dadas en notación científica. También están dadas todas en notación científica. También aquí está la curva elástica de la posición X con respecto a la deformación. Acá vendría siendo la deformación de la posición X con respecto a la fuerza distribuida y acá vendría siendo la total. Al final del día, aquí está la D total en el punto 7 y la D admisible distribuida. Entonces, la D admisible distribuida en el punto A da 0.06791 y eso es igual a la total. Entonces, por lo tanto, la viga sí cumple en este caso, porque sería el valor absoluto. Entonces, lo que suponemos en el grupo es que la viga sí cumple. Eso por parte de lo que vendría siendo las tablas. Y por parte de la presentación última, ya se las vamos a exponer. Ok. Métodos de deformaciones coherentes. Empieza hablando Sara. Bueno, la pregunta era, ¿quién fue el precursor del método de las deformaciones coherentes? Y el trabajo el que creó el método de las deformaciones coherentes fue trabajo de James Clerk Maxwell. No te escuchas, Sara.
Disculpen, es que tengo mala señal. Como seguía, aquí solo estaba hablando un poco sobre lo que es la vida de el científico James Clerk, y en la imagen se puede observar una de sus célebres ecuaciones, los cuales fue muy admirado por varios científicos. La segunda pregunta era, ¿a qué se le llama una estructura primaria? Pues la estructura primaria es aquella estructura a la cual se le ha eliminado suficientes restricciones para volverla una estructura determinada. Redundantes, ¿qué son? Pues las restricciones son el exceso de restricciones removidas de la estructura indeterminada para convertirla en una estructura primaria determinada. Y las reacciones internas asociadas con estas restricciones son las que denominamos restricciones redundantes, como por ejemplo en el ejemplo que tenemos esta viga indeterminada y tenemos sus restricciones, y entonces en esta última, que viendo la C, encontramos la viga primaria con las cargadas, con las redundantes en MA. Esta parte le corresponde a Kirkland, creo que se llama así, no sé si se encuentra. Yo voy a explicar el ejemplo 13.2 que se encuentra en el libro, sobre un ejemplo para las estructuras con un grado de indeterminación. Dice el ejemplo: determine las reacciones y dibuje el diagrama de cortante y el momento flexionante de la viga mostrada en la figura, usando el método de deformaciones consistentes. Seleccione la reacción de momento en el apoyo empotrado como la redundante. Solución: grado de indeterminación. La viga está soportada por 4 reacciones, de modo que su grado de indeterminación es igual a 4 menos 3 es igual a 1. Viga primaria. La reacción de momento en el apoyo empotrado A se selecciona como la redundante. El sentido de momento A se asume en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se muestra en la figura. Para obtener la viga primaria, removemos la restricción contra la rotación en el extremo A, reemplazando el empotre con apoyo articulado. La viga primaria está sujeta por separado a la carga externa y a una carga unitaria de la redundante desconocida en momento A, y respectivamente, como se muestran en la figura. El grado AO representa la pendiente en A debido a la carga externa, mientras la función A detona el coeficiente de flexibilidad representando la pendiente en A debido a la carga unitaria de la redundante de momento A. Ecuación de compatibilidad. Fijando la suma algebraica de las pendientes de la viga primaria en A debido a la carga externa y a la redundante momento en A, igual a la pendiente en el apoyo empotrado A de la viga real indeterminada, la cual es 0. Y se puede ver la ecuación que se va a usar. O sea, θ A o más F A por momento en A es igual a 0. Pendiente de la viga primaria, de las fórmulas de deflexión en viga. Y se nos presentan, bueno, esas dos fórmulas. Magnitud de la redundante, sustituyendo los valores de
delta AO y FAA en la ecuación de compatibilidad, obtenemos y se puede ver la respuesta y las reacciones. Para determinar las reacciones restantes de la viga indeterminada, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Y bueno, ahí tenemos lo que es el diagrama de cortante y momento flexionante, que es lo que había explicado Kimberly con el ejemplo de la redundante, donde tenemos una viga empotrada en A y en su otro extremo tenemos un rodillo. En la figura. Bueno. Y ahí se presenta el diagrama de cortante y el diagrama de momento flexionante. En la pregunta 1.6 nos pregunta que si se puede elegir cualquier reacción como redundante. La respuesta sería sí. Bueno, yo quería que me mostrara el ejemplo para que vieran que el ejemplo que hicimos, que explicamos anteriormente, era tomando como redundante la CY. Y en el ejemplo que explicó Kathleen, era el ejemplo del momento como redundante. Entonces, como es momento, es giro y por eso se usa es la pendiente. En el otro, como es reacción, acá ven, en vez de utilizar, como estamos viendo nosotros en la explicación anterior, la deflexión, lo que era el traslado o la deformación, aquí usamos lo que quitamos el momento y generamos un giro. Luego generamos el mismo giro contrario para anular la hipótesis de ese momento. Pero aquí se está usando es lo que es giro porque es momento. Entonces, la ecuación va a estar en función del momento y el giro. Y el giro se va a calcular también en la tabla, pero en vez de buscar deflexión, buscamos lo que es pendiente. Esto es pendiente. Es decir, usted puede tomar cualquier redundante, convenientemente, como le dije, y como se explicó la joven al final. Pero lo que tiene que estar claro que si toma un momento es un giro, tiene que trabajar con pendiente. Si toma una reacción, es una traslación, es un movimiento de una posición de un punto a otro, usted tiene que utilizar en la deflexión. ¿Estamos claros? Eso es lo que quería era aclararle para que lo tengan presente cuando van a escoger qué redundante van a usar, qué tipo de redundante van a usar. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, realmente todo lo que dimos, lo que yo expliqué y lo que ustedes explicaron, las dos cosas están relacionadas, todo está relacionado. Es decir, para el método de formaciones coherentes, yo necesito estar claro qué cosas son las redundantes, cuáles redundantes voy a escoger convenientemente, como se dice, cuántas voy a tener, eso va a depender del grado de determinación, porque si yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio siempre y se las resto a la cantidad incógnita, me va a dar las ecuaciones de condiciones que necesito. Es decir, eso es igual a la cantidad de redundantes que tengo que eliminar. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante del método. Y lo segundo es, pues, aplicar la carga externa para que se deforme.
y marcar todas las informaciones en los puntos donde yo dije que había redundante. Simplemente los puntos donde yo dije que había redundante. Luego de ahí, marcar sobre ese punto, pero no todos de una vez, sino secuencialmente. Primero poner la P igual 1 en el primer punto, después el segundo punto, tercer punto. O sea, depende de cuántas redundantes yo tenga. Y ir deformando una a una. Así que si yo tengo 10 redundantes, yo tengo que hacer 10 posiciones para la aplicación de la carga externa sobre un mismo dibujo. Pero tengo que hacer 10 dibujos adicionales, ¿ya? Para poner en cada apoyo la P igual 1 y ver cómo se deforma y marcar en cada uno cómo se llaman las deflexiones, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería que vieran. Entonces, para que practiquen, ¿ya? Ok, yo le voy a compartir un momentico. Gracias, grupo 2. Voy a compartirle un ejemplo que les muestro para que ustedes me digan primero. Okay. Ok, ¿están viendo? ¿Están viendo, verdad? Aún no. ¿Se muestra, verdad? No, todavía no. Miren, a ver, ahora. Ahora sí. Ok, fíjense que yo tengo, no importa la carga puede ser cualquiera, ¿ya? Las longitudes también, ¿ya? Ahorita lo que yo quiero es, vamos a ponerle aquí que este es A, B, hacerle unas preguntas a ustedes para consolidar el aprendizaje que vimos hoy. Ok, primeramente, alguien me puede decir cuál es el grado de determinación de esa viga. Mi I, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cualquiera, dígame y vamos a trabajar todos en conjunto con esta viga rapidito para ya consolidar el conocimiento que ustedes han adquirido en el día de hoy. ¿Cuánto es el grado de indeterminación o cómo calculamos el grado de indeterminación? O mejor dicho, ¿cuántas incógnitas tiene esa viga? ¿Cuántas incógnitas tiene la viga? De 11º grado, 11, creo, si no me equivoco. No, no son 11. Cuéntenme cuántas reacciones aparecerían aquí. Estamos hablando de incógnitas. Hablamos cuántas reacciones. 2, 3, 4, 5, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Cada una de estas tiene una y esta tiene 2. Serían 5. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio existen? 3. Siempre hay 3. O sea, que tengo 2. Serían 2 ecuaciones de condición que necesito, 2 redundantes que tengo que eliminar. A su juicio, ¿cuáles ustedes eliminarían? Por las letras, díganme. ¿Cuáles de ustedes eliminarían? ¿Cuáles? La A. Ok, la A. ¿Y qué más? Son 2. ¿Quién me dice la otra? No estoy segura, pero creo que la D. La D. Bueno, si yo elimino la A y la D, mire lo que me queda. ¿Ya? Me quedaría esta y me quedaría así. En la tabla que ustedes conocen, ¿hay alguna viga de esta manera? No, creo que no hay, profe. Entonces, eso es lo que quiero que se fijen. En la Creo que tabla solo hay simple apoyada. B y la D. Por la B y la C, ajá. Bueno, en la tabla sí, porque para que se fijen y cojan la habilidad de buscar cuáles son. En la tabla solamente hay simple apoyada y empotrada. Entonces, yo no puedo eliminar vigas, espérense, pero puedo hacerlo por otro método, por viga conjugada o por momento Ariel. Así sí lo puedo hacer. Pero si yo uso la tabla, yo tengo que referirme simplemente a estos 2 tipos de vigas.
Es decir, cuando yo elimine la redundante, yo tengo que eliminar aquellas que me transformen mi viga en esta o en esta. ¿Me comprendieron? Entonces, por eso A no la puedo eliminar, ni tampoco B. ¿Me comprende? Esa es la habilidad que quiero que desarrolle. Entonces, en base a eso, ¿cuáles eliminaríamos? B y C. Exactamente. B y C. Eliminamos B y C y me queda ¿qué vía? Me queda esta, una así, un tipo así, con una carga puntual. ¿Vieron? Ya así yo puedo utilizar mi tabla, porque una viga con 50K en una posición determinada, eso está en la tabla, ¿ya? Así que yo voy a poder calcular todas las deflexiones, ya, o sea, en cualquier punto de la viga. Ya, esa es la primera parte. ¿Ok? Entonces ahora vamos a deflectar esa viga que yo ya eliminando las dos reacciones, voy a deflectarla, pero bajo la carga P, esta P que está acá. Entonces, cuando ella se deflecta así, correcto. Entonces, marco las dos redundantes, siempre tengo que marcar. Y escribo cuántos, como es carga externa, se pone delta, ¿verdad? ¿Delta de qué? BO. O sea, B de la carga origen, ¿verdad? Y delta de la carga origen. Ahí está. Ya tengo la primera parte. Correcto. Ahora, como yo hice algo incorrecto, como se dice, o hipotéticamente se crea que es así, pero no, en la realidad tú no eliminas ningún apoyo. Entonces yo tengo que hacer y colocar secuencialmente primero la primera P igual 1. ¿Dónde? Donde está la primera letra que yo eliminé. Así que ella me va a dar algo así y yo voy a marcar aquí una y la otra, ¿verdad? Aquí da un poquito más así, un poquito más, aquí no es un poquito dibujar, un poquito más como más redonda la parte aquí un poquito más así y entonces baja un poquito más abajo acá. Ajá. Entonces, ¿esta cómo se llamaría? Este es el coeficiente de flexibilidad. ¿Cómo usted le llamaría? Vamos a ver. Estamos en el punto B. ¿Cómo se llamaría ese coeficiente de flexibilidad? ¿Cuáles serían sus subíndices? A ver, ¿quién me dice? Alguien que me diga. Acuérdense que el primer subíndice dice dónde estoy yo. Cuando digo estoy yo, ¿dónde están ustedes? ¿En qué punto que están analizando? Y el segundo subíndice, ¿dónde está la carga P igual 1? ¿Cómo ustedes le llamarían a esa F, a ese coeficiente de flexibilidad? ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué punto? FB. En B. ¿Y la carga dónde está? La carga P igual 1, ¿dónde está? ¿En qué punto? FBB. FBB. O sea, yo estoy en B y la carga P 1 también está en B. Ahora esta se llamaría F, ¿qué? F, ¿en qué posición yo estoy ahora? En el punto, ¿verdad? C, ¿verdad? ¿Y la carga dónde está? B, FCB. SFCB. ¿Está bien? Que no es tan difícil. Entonces vamos ahora para colocar la P en la otra posición. ¿Ya? Vamos a dibujar acá y vamos a colocar la P en la otra posición. O sea, eso se va a obtener algo como así. La P estaría aquí porque estamos ya para el segundo punto. P igual 1. Aquí yo marco en B y marco en C. Pero esta se llamaría F. Esta es la posición que estoy en B, pero mi carga, ¿dónde está? En C, ¿verdad? Y esta, y yo estoy en el punto C y mi carga está en el punto C. Pero si ustedes, lo que vamos a aplicar ahora era algo que ustedes hablaron, fue de las deformaciones consistentes o la ley de deformaciones consistentes de Maxwell, ¿verdad? Maxwell dice que, por ejemplo, estas dos deflexiones, FBB, disculpe, F delta BO, esta delta, vamos a buscar otro marcador para que, y vamos a ir marcando las que son iguales. Vamos a aplicar la ley de Maxwell, que es muy importante, es muy, muy importante, porque nos ahorra bastante cálculo. Entonces yo le voy a dar ese truco, ¿ya?
que nos dio Maxwell. ¿Qué dice Maxwell? Esto es simétrico. Si la longitud, este es L1, este es L1 y este es L1, ustedes saben bastante simetría porque son arquitectos, son tres longitudes iguales, hay simetría. Por tanto, la deformación aquí va a ser bastante parecida en este caso, ¿verdad? Entonces, él puede decir, si la carga P, escuchen bien, por longitud o por extremo, las longitudes son iguales, la simetría en longitud es igual, pero la carga P ejerce mayor fuerza en esta zona que en esta. Por tanto, la delta BO y la delta CO no son iguales porque la carga no está céntrica. Si ya estuviera céntrica, entonces estas dos deflexiones fueran igual. Aquí no puedo aplicar más. Ahora vamos aquí, a este lado. Fíjense que en este caso, cuando P igual 1, P se pone, las longitudes son iguales, las longitudes son iguales. Este dibujo que está acá es como si yo hubiese visto en un espejo o lo volteara. ¿Se dan cuenta? Si yo lo volteo, es lo mismo, ¿ya? No sé si me doy a entender. Porque está marcando en esta posición el mayor valor, igual que en esta posición mayor valor, y en esta menor valor, y en este menor. Entonces, ¿qué dice Maxwell? Maxwell dice que esta deflexión, como es simétrica, es igual a esta que está aquí. Es decir, que ustedes escribirían a la hora de calcular, yo voy a calcular FBB, que es igual a FCC. Son iguales por la ley de Maxwell, ¿ok? Y le ponen ahí que FBB, estas dos son iguales, ¿ya? Ahora, como hicimos el mismo espejo, esta le va a corresponder esta de aquí, ¿ya? ¿Ya? Entonces escribiría FCB es igual a FBC. Esas dos deflexiones son iguales. Así que yo tengo que calcular una aquí y las dos de estas de aquí, de la carga externa. Serían 4 deflexiones que voy a calcular para hacer mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, mi sistema de ecuación yo lo haría ¿de qué manera? Vamos a usar la verde, ok. Recuerden que yo les dije que hacia abajo sería delta BO más FBB por BY más FBC por CY. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación sería delta CO más FCB por BY más FCC por CY. Entonces, yo tendría mis 3 ecuaciones, ¿ya? Mis 2 ecuaciones, disculpen, porque yo dije aquí, fíjense que dije que eran 2. Automáticamente surgen 2 incógnitas. Automáticamente surgen 2 ecuaciones. 2 ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a borrar estas FCB, esto que está aquí, y vamos a escribir las ecuaciones para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Vamos a empezar por la primera, ¿ya? Empezamos por escribir, vamos a escribir, ok, escribimos delta BO, el primero. Este es lo que es la deflexión de la carga externa en el punto O, más, ¿quién viene? La que sigue, FBB, o sea, cuando la carga está en B, la coeficiente de flexibilidad, por BY, que es la que está, que es esta que está aquí. Siempre ustedes pueden poner aquí BY, ¿ya? Aquí ponen CY, ¿ya? Es decir, eso está indicando que todos los valores que están aquí van a estar marcados con CY y todos los valores que están acá van a estar marcados con BY. Eso les ayuda a no confundirse. Entonces, el último sería FBC, ¿ya? Por CY. Fíjense que eso me ayuda y eso sería igual a 0. Vamos a escribir la segunda. La segunda sería delta CO más, ¿quién? F, que está aquí arriba, FCB, ¿ya? ¿Por quién? Por BY, que está acá, ¿verdad? Por BY, todo lo que está ahí con BY, más FCC,
FCC por CY. Y eso igual 0. Ya. Ahí yo tengo mis dos ecuaciones, condición, nada más que tendría que calcular estas deflexiones. Y estas deflexiones son sencillamente ir a la tabla, buscar la simple apoyada, donde está la carga P igual 1 en esta posición P, que diga P, el valor de 50K, buscar, por ejemplo, aquí va B y aquí está C, buscar primero XB, ya, para calcular la deflexión en este punto, y después me iría a XC para calcular la deflexión en este punto por la tabla. Y yo tendría los valores de deflexión, esta y esta ya. Después me voy a buscar una tabla con donde tenga la carga puntual igual, no van a estar en la tabla, están hacia arriba, o sea, lo único que tienen que hacer es utilizar esa misma ecuación, pero cambiarle el signo al final, ¿ya? Al final le cambian el signo cuando tengan el valor, pero pueden usar las mismas ecuaciones, ¿ya? Entonces, obtendrían el valor de FBB, que también es una deflexión, FC es una deflexión, después irían para esta posición, ¿ya? Cuando la P está aquí, lo que cambia de aquí es que la P está aquí y la P está aquí, ¿ya? Pero recuerden, si calculo esta, por la ley de formaciones, de la ley de Maxwell, de las de formaciones recíprocas, o de flexiones recíprocas, si calculo esta, ya calculé esta. Y si calculo esta, ya calculé esta. Entonces yo utilizaría este de acá arriba, simplemente calculo esta, y ya yo tengo las dos de abajo. No necesito usar el de abajo. ¿Por qué? Porque la ley de Maxwell me permite variar o simplificar el cálculo. No sé, si están, ¿alguna pregunta? Si están claros. ¿Ok? ¿Estamos claros? La idea es que entiendan cómo se generan las ecuaciones, cómo se generan los dibujos, para que ustedes puedan trabajar en su proyecto en este tema. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Una pregunta con respecto a la indeterminación de la viga. ¿No se contaría también el momento en A? No, pero acá no hay momento porque no hay empotramiento. Aquí voy a acordarme a ver si se recuerda un poquitico, ¿ok? Vamos a borrar un poco acá para poder escribir lo que quiero escribir. En estática, cada apoyo, ya, esa fue la tercera ley de Newton, ¿verdad? Acción-reacción, cada tipo de apoyo tiene un valor estático, ¿verdad? Y eso significa que ese valor estático está relacionado con la cantidad de impedimento al movimiento que se tiene, ¿ya? No sé si ustedes le explicaron eso, que generalmente eso se explica, o yo lo explico, trato de que lo entiendan en la vida real. Por ejemplo, un apoyo articulado, ¿qué significa? Que él tiene dos restricciones, es decir, él impide dos movimientos. ¿Cuáles son? X, Y, pero el giro no lo impide. Un ejemplo de ese apoyo es una columna de acero que está sobre un pedestal y simplemente tiene unos pernos. La columna tiene un plato y está sobre unos pernos, o sea, anclada al concreto, al pedestal, con unos pernos. Pero no tiene ningún tipo de platina, que usted sabe que le ponen soldan platina o cartabones, especie de triangular, en algunas le ponen. Bueno, cuando no tiene ningún tipo de detalle, simplemente es una columna, ¿ya? Una columna con sus anclajes, pero en esta columna no hay nada alrededor. Disculpen, está anclado al plato y el plato al pedestal, ¿ya? En este caso es este tipo de apoyo. Aquí solo se impide que la columna se mueva en el X o se mueva en Y, pero la columna puede girar. Disculpen, ahí me entró la tos esa del bendito COVID, disculpen.
Entonces, en este caso, que se refiere a esto, tenías X y Y, ¿ya? Para el rodillo, es como si fuera un patín. Un patín sobre el suelo, ¿ya? No puede bajar, porque el suelo se lo impide, pero sí se puede mover hacia acá, ¿ya? Entonces, y también puede girar sobre sí mismo. Es decir, que el rodillo solo impide el movimiento en Y, o si está en otra posición, movimiento en X, pero en un solo movimiento. Por eso es que este se le dice que tiene un solo impedimento y tiene dos impedimentos. Sin embargo, cuando tienes un empotrado, tú impides los tres movimientos, Y, X y el momento. Y eso como yo haría, por ejemplo, como yo haría este tipo de lo que es el plato con el pedestal, yo lo haría como este tipo. Bueno, yo simplemente le voy a reducir el movimiento, ¿no? Le voy a reducir el movimiento. Disculpen un momento, vamos a ver cómo, vamos a ponerle rojito, ¿ok? Yo le pongo en todos los, saben que esto es tres dimensiones, ¿no? Entonces le pongo en cada posición de la viga un triangulito soldado que por los cuatro costados, ¿ya? Un triangulito soldado que significa que los pernos van a impedir el movimiento en Y, en el X, el eje del X por constante, el pedestal y el suelo me van a impedir movimiento en el eje Y los cartabones estos me van a impedir el giro. Ya este es diferente al otro. Esto es un apoyo empotrado y el otro anterior es articulado y este es rodillo. Entonces, según la cantidad de movimiento que impide cada apoyo, es la cantidad de reacciones o incógnitas que desarrolla, ¿ya? Según la que yo impido, son las que desarrolla. O sea, si yo tengo este articulado, yo impido dos movimientos, por tanto es bivalente. Este es monovalente, impide un solo movimiento, y este impide los tres movimientos, es trivalente. Esa es la explicación. Cuando ustedes van a calcular las incógnitas, tienen que relacionar el tipo de apoyo bivalente, monovalente y trivalente con la cantidad de impedimento que ese apoyo genera. Ahora sí. Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, eso en estática se explica, inclusive se les lleva a los muchachos a ver. Por ejemplo, yo los llevé a ver cuando teníamos clases presenciales, lo llevé a ver el puente, que los puentes generalmente tienen este tipo de apoyo articulado y un rodillo para que le permita el movimiento, en base a lo que es la dilatación de la estructura y cualquier otro cambio que pueda haber. Y después se le pone unas juntas laterales aquí. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Ustedes tienen que saber qué tipo de apoyo y cuánto genera. Eso es lo primero. Si se equivocan en eso, no pueden resolver la ecuación. Por eso es que si alguien tiene preguntas sobre el tema, háganla ahora. ¿Ya? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, ya por hoy hemos visto el método de deformaciones coherentes. Podemos, en dependencia del grado de indeterminación, podemos saber cuántas ecuaciones de condición, estas son las ecuaciones de condición, tenemos que adicionar. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de determinar primero el grado de determinación para saber cuántas incógnitas tenemos o cuántas redundantes vamos a escoger. Tenemos que, como estamos usando la tabla, si usamos otro método como viga conjugada o momento área aplicado al método de formaciones coherentes, si yo voy a usar otro método, no importa cuál redundante yo elimino, pero si yo voy a usar solamente la tabla, yo tengo que eliminar la redundante de tal manera de que me queden o una viga simple apoyada o una viga empotrada. Eso que no se los olvide si estamos usando la tabla. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces,
para que hagan una especie de tarea, o sea, me hagan todo. Voy a dibujarle una viga normal, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Le voy a dibujar esta viga y yo quiero, o sea, voy a poner una carga cualquiera, P no importa, P50, cualquiera, o 60 acá, cualquiera que sea. Ustedes me van a dibujar todo, cómo deflecta esa viga, primero para la deflexión bajo carga externa. Me van a determinar los grados de determinación y me van a decir cuáles son las redundantes y me van a dibujar los esquemas de la deflexión cuando P igual 1, que se pone, por ejemplo, este A, este B, es decir, hacer lo que hicimos con los ejemplos anteriores. ¿Ya? Eso me lo van a hacer para ya lo que es consolidar el conocimiento que impartimos hoy y que ustedes traían algo preparado de su casa. ¿Estamos claros? O sea, calcular y, ¿ya? Deformar, calcular las deltas de cuáles son, B, C, D, no sé cuáles van a quitar ustedes, pero recuérdense lo que les dije, y buscar los coeficientes de flexibilidad y hacer los dibujos para cada posición de coeficiente de flexibilidad y ponerle en cada posición su índice, su índice. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, bueno, tienen ahí el dibujo, lo van a tener grabado, pero si quieren, pues le toman foto ahora mismo y ya tienen para hacer esa tareita. Es como, si lo pueden hacer ahora mejor, antes de distraerse en otra cosa, para que ya consoliden lo que aprendimos hoy. Listo, ¿Estamos profe. claros? Sí, entonces voy a dejar de compartir ya, si ustedes me lo permiten. Bien, dejamos de compartir. Ustedes lo tienen grabado. Y vamos ahora a despedir la clase. Bien, entonces, no tiene ningún tipo de pregunta. Yo hasta este momento, pues, era lo que quería transmitirle. Dígame. No es pregunta en cuanto a lo que acaba de explicar, sino que quería ver si me daba un pequeño espacio. Se recuerda que la primera clase, la primera charla, Ajá. yo aún no estaba y no tenía grupo, entonces esa yo la tenía pendiente. Entonces yo Ajá. hice una cortita para ver si de repente la hice a manera de Bueno, video para que no ocupara tanto espacio. ok, vamos a preguntar a sus compañeros si le permiten presentar. Acuérdense que ya estamos en el tiempo de ellos. ¿Ok? Le permiten presentar al joven. Sí, por mí no hay problema. Ok, entonces adelante. Es decir, yo cuando les voy a decir a los que no han presentado, o mañana presentamos, yo le digo con antelación y usamos el tiempo de la clase. Pero ya cuando la clase se acaba, es necesario hablar con su compañero, ¿verdad? Entonces, adelante, le autorizaron. Ok, me avisan si se escucha porque es video, entonces no sé si a veces se desactiva el audio. No se No se escucha. escucha, Edward.
Ustedes escuchan, yo no escucho nada. No, No, yo tampoco. profe, no se escucha. ¿Lo compartiste con el audio del sistema? No se escucha nada. No se escucha nada. Ya está avanzando, pero no hemos escuchado nada. No sé qué pudo pasar. Nada se escucha. Nada, absolutamente nada. Eso pasa mucho cuando está presentando eh, en audio. Hay que asegurarse con los permisos del audio del sistema, si no, no te deja compartir audio. Si alguien me ayuda, porque esa parte sí no sé, no recuerdo dónde configurarla. Cuando tú vas a compartir, te sale una opción en la esquinita que dice compartir con audio del sistema. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir de nuevo la pantalla. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Tengo el Y ahora gusto sí de se escucha, ¿verdad? presentarles la charla Y ahora del trabajo sí. autónomo número 1 o cuestionario número 1. Mi nombre es Eduardo Mercado. Primero que todo tenemos qué es el diseño y cuál es la diferencia entre el diseño estructural y el arquitectónico. El diseño se define como el proceso previo de la configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, la ingeniería, la arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad. El diseño estructural es una de las áreas donde se desarrolla la ingeniería civil y se realiza a partir de las potencialidades que un material puede ofrecer, así como sus características naturales que lo hacen específico, su bajo costo y las propiedades mecánicas que posee. Y el diseño arquitectónico se enfoca más en la funcionalidad espacial y la estética del trabajo de desarrollo y se preocupa más por el arte, el aspecto, la sensación y funcionalidad del diseño. Como siguiente punto tenemos cuáles son las etapas principales del diseño estructural. Tenemos que se divide en tres etapas, de las cuales la primera es la etapa de la estructuración. Esta es la etapa más importante del diseño estructural, pues la optimización del resultado final del diseño depende en gran medida del acierto que se haya obtenido en adoptar la estructura esquetal más adecuada para una edificación específica. En la segunda etapa tenemos la estimación de las solicitaciones o acciones. Esta segunda etapa del proyecto se identifican las acciones que se consideran que van a incidir o que tienen posibilidad de actuar sobre el mismo sistema estructural durante su vida útil. Entre estas acciones se encuentran, por ejemplo, las acciones permanentes como la carga muerta, acciones variables como la carga viva, acciones accidentales como el viento y el sismo. Y como tercer punto tenemos el análisis estructural. Es el procedimiento que lleva la determinación de la respuesta del sistema estructural ante la solicitación de las acciones externas que puedan incidir sobre el dicho sistema. La respuesta de una estructura o de un elemento es un comportamiento bajo una acción determinada. Está en función de sus propias características y puede expresarse en función de deformaciones, agrietamientos, vibraciones, esfuerzos, reacciones, entre otros. ¿Qué debemos tener en cuenta en la etapa de estructuración? En esta etapa de estructuración se seleccionan los materiales que van a construir la estructura. Se define como el sistema estructural principal y el arreglo de dimensiones preliminares de los elementos estructurales más comunes. El objetivo debe ser el de adoptar la solución óptima dentro de un conjunto de posibles
opciones de estructuración. Como siguiente punto tenemos la interpretación de la condición de apoyo o condiciones de apoyo. Los apoyos contribuyen de manera significativa a la estabilidad de la estructura que están expuestas a grandes pesos e impactos, pues son las encargadas de transmitir las cargas dentro de una edificación. En esta nota hablamos de los detalles. Como siguiente punto tenemos los tres conceptos que serían acciones, respuestas y estado límite. Como acciones tenemos que son todos los agentes externos que inducen en la estructura de las fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones. Respuestas se representa por un conjunto de parámetros físicos que describen el comportamiento de la estructura ante acciones que le son aplicadas. Y estado límite es cualquier etapa en el comportamiento de la estructura a partir de la cual su respuesta se considera inaceptable. Siguiente punto tendríamos lo que son los tipos de estados límites. El primer estado límite sería el de falla. Son los que se relacionan con la seguridad y corresponden a situaciones en las que la estructura sufre una falla total o parcial o que presenta daños que afecten su capacidad para resistir nuevas acciones. El segundo sería el de servicio y son los que se asocian con la afectación del correcto funcionamiento de la construcción y comprenden deflexiones, agrietamientos y vibraciones excesivas. ¿A qué llamamos acciones permanentes y acciones variables? Acciones permanentes son las que actúan en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad puede considerarse que no varía con el tiempo. Pertenecen a este grupo de acciones las siguientes: cargas muertas debidas al propio peso de la estructura y al de los elementos no estructurales de la construcción. Segundo punto sería empujes estáticos de líquidos y tierras. Tercer punto sería deformaciones y desplazamientos debido al esfuerzo o defecto del preesfuerzo y a movimientos diferenciales permanentes en los apoyos. El cuarto punto sería contracciones por fraguado del concreto, flujo plástico del concreto, entre otros. Y acciones variables son aquellas que inciden sobre la estructura con intensidad variable con el tiempo, pero que alcanzan valores importantes durante lapsos grandes. Y seguirían las siguientes: cargas vivas, o sea, aquellas que se deben al funcionamiento propio de la construcción y que no tienen carácter permanente. La segunda, cambios de temperatura, y la tercera, cambios volumétricos. Muchas gracias. Ok, está bien. Entonces, por acá lo que veo que le falta también es de carga, ¿verdad? Sí, también. Entonces, bueno, ahí poco a poco viendo como igual a Miriam, creo que es Miriam, le falta el cargas, a Kaiklen también le falta el de cargas, ¿ya? Y bueno, ya ahorita le faltaría a Lanis la tabla de flexiones y la dependiente de la de formaciones coherentes. Okay. Entonces, todo lo que falta tienen que tenerlo hecho y ahí sí, de esta manera vemos, de repente un día terminamos un poquito más temprano y entonces se presentan lo que falta, pero deben tenerlo todo listo, todas las tareas listas, todas las presentaciones. Yo le aparezco en la lista oficial. Sí, Kimberly. eso también quería preguntar yo, profe, también en la sí, receta. Sí, están en la lista. Es que hubo algún problemita ahí que tuvieron que habilitar un botón adicional para que nosotros pudiéramos ver la lista de los estudiantes que realmente están. Entonces, de todas maneras, yo voy a tratar de tirar la lista y se las muestro, porque no son muchos, ¿verdad? Está bien. Entonces,
nos vemos la próxima clase, el próximo viernes, ¿ya?